Ayer se llevó a cabo el plenario de rectoras y rectores de universidades nacionales de nuestro país, la edición número 91 de este plenario, donde el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, llamó a defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional en un comunicado, en un pronunciamiento que ya está publicado en las redes sociales del CIN. Este plenario se llevó a cabo en la sede de la Universidad Nacional de San Martín, donde, participaron autoridades de 73 instituciones universitarias, miembros de todo el país, que participaron de manera presencial y otras a través de la conexión remota. Este plenario se inició a las 9 de la mañana, culminó cerca de las 16 horas con la elección de las nuevas autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a rectores y rectoras de todas las universidades públicas de nuestro país. El rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Morínigo, es el nuevo presidente del CIN, y Oscar Alpa, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, es el nuevo vicepresidente del CIN. Con el acompañamiento de representantes de entidades gremiales, docentes, estudiantiles y también representantes del sector no docente, el plenario acordó por unanimidad apoyar y convocar una marcha nacional en defensa del sistema universitario público argentino, que está prevista para el 23 de abril. Además, el plenario del CIN aprobó una declaración que describe la situación actual del sistema universitario público, y el próximo 12 de abril se realizará una nueva reunión para, señalaron, acordar la metodología de la marcha junto con el frente gremial, este frente sindical universitario, y también la Federación Universitaria Argentina, la FUA. El presidente saliente del CIN, Carlos Greco, recordó las banderas constitutivas del sistema universitario. Además, valoró que el principal capital que tienen las universidades es el capital intelectual. Revelada. Es el resultado de teorías económicas que en la década del 50 transformaron las políticas gubernamentales y dieron sentido a lo que conocemos comúnmente como teoría del capital humano. ¿Por qué? Porque efectivamente el proceso de transformación que genera la educación superior, entre paréntesis, posobligatoria, es un proceso de transformación que genera beneficios individuales, pero también y profundamente beneficios sociales. Beneficios que se apropia toda la sociedad, beneficios que brindamos a la sociedad para que sea una sociedad mejor, en todo sentido. Y no tiene que ver solo con cuestiones económicas, tiene que ver con un pensamiento crítico, un pensamiento diverso, un pensamiento puesto en tensión permanentemente. Estas consignas ideológicas fueron adoptadas por nuestro país en términos normativos, están reconocidas con rango constitucional y con rango legal. Y vienen de la vieja tradición universitaria, vienen de la tradición reformista que transformó la formación escolástica en una formación libre, en una formación liberal, en una formación autónoma y en una formación que se sostenía también en el cogobierno. Y más tardíamente, ese principio de autonomía y cogobierno fue complementado con un gran derecho que nosotros inclusive amplificamos en términos regionales y en términos mundiales, que es el principio de gratuidad, no arancelamiento y de acceso irrestricto. Para nosotros, banderas irrenunciables, constitutivas de nuestro sistema universitario, y que están formalizadas legalmente. ¿Qué, cuánto, cómo financiar la universidad? Surge de nuestros preceptos legales. No tenemos nada que discutir. Podemos discutir en la modalidad, en los criterios, que también están fundados. Nosotros proponemos que las construcciones de los presupuestos universitarios sean el resultado de debates
que los cuerpos legislativos que tienen que decidir anualmente sobre el presupuesto de las universidades se apalanquen en criterios fundados de pertinencia, pero el primero y más importante, el de suficiencia. Un presupuesto que requiere, que plantea el sistema universitario para hacer lo que está haciendo, para seguir funcionando y generar el valor que la sociedad le reconoce. Y que además, entendemos, es parte de la solución, no es el problema. El sistema universitario tiene los atributos y la vocación de ofrecer soluciones a los problemas que tiene hoy el país. Desde los más individuales a los más generales. Porque el principal capital que tiene, más allá de este campus, de los laboratorios, del equipamiento, de los recursos financieros, el principal capital que tenemos es el capital intelectual. Es el saber, pero además un saber que está comprometido. Nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros investigadores están atentos. Y son ellos los destinatarios de las decisiones que, como conducción de la cartera ejecutiva y como conducción del CIN, en un marco de diálogo y construcción colectiva, les vamos a ofrecer para que sigan haciendo lo que están haciendo. No planteamos incrementos, desarrollos, amplificaciones. Planteamos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Reconocemos la situación. Estamos en un momento de crisis, pero tenemos que seguir funcionando. Necesitamos seguir funcionando. Y tenemos que reconocer que tanto los salarios de los docentes, de los no docentes, las becas de los estudiantes, las obras, el financiamiento de los gastos de funcionamiento, que tienen en cuenta no solo pagar la luz y el gas, sino los subsidios para la investigación, los insumos de importación, los insumos para los laboratorios, la limpieza, la seguridad, el mantenimiento, seguir funcionando. Necesitan una actualización. Y en conjunto tenemos que buscar la solución. Entendiendo cuáles son las restricciones, nosotros somos austeros. No hace falta demostrarlo porque objetivamente estamos funcionando con un presupuesto reconducido que expresa hoy día el 30% de los gastos de funcionamiento que deberíamos tener y los salarios que han perdido capacidad de sustentabilidad. De eso tenemos que conversar. Escuchábamos a Carlos Greco, presidente saliente del CIM, en lo que fue la apertura de este plenario de rectores y rectoras de universidades nacionales. Y allí estuvo también participando decididamente, tomó la palabra, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrondel, quien dio un discurso sin precisiones respecto a cómo llevarán adelante estas nuevas políticas públicas. Pero hemos pasado de más o menos 20% de chicos pobres cuando yo era chico en la década del 70, a 60-70% de chicos pobres en la actualidad, en 50 y pico, 50 años. Y en ese contexto, lógicamente, de un deterioro general de las variables de la sociedad y de la economía, también sabemos, no hace falta ser un genio en sociología, que los que tienen más poder intelectual, más poder institucional, etcétera, etcétera, son capaces de retener más recursos que aquellos más débiles. Entonces ahí también despido un esfuerzo de la Secretaría de Educación en el marco de lo que dijiste, no en otro sentido, y en relación con lo que dije antes, también para comprender que las universidades pelean pública e institucionalmente sus recursos con mucha más fuerza y poder que lo que sucede con la educación básica. Como ustedes saben, superar nuestra crisis de aprendizajes fundamentales, lograr que los chicos se gradúen en la universidad, en los colegios secundarios, con una buena cultura educativa, y eso también va a permitir enriquecer y aumentar los estudios superiores y en particular universitarios. Entonces ahí también reconocer esa historia argentina que tenemos de corporativismo, donde muchos sectores, no solo académicos, etcétera, sino muchos otros, no digo todos, pero capturamos a veces el Estado y necesitamos entonces poner blanco sobre negro todo esto que ha pasado en la historia reciente argentina, no para
volvernos anticorporaciones, pero sí volvernos anticorporativismo, o sea, lograr un equilibrio razonable entre el desarrollo de las instituciones, de los distintos sectores sociales y el desarrollo del Estado. Y en ese sentido, poder caminar hacia un gasto que no sea regresivo. Me están acercando algunos estudios que se están haciendo desde el campo del financiamiento de la educación, justamente para poder mejorar nuestra forma de gastar desde una perspectiva humanista, no tecnócrata. ¿Qué quiere decir mejorar nuestra forma de gastar o de invertir en educación desde una perspectiva humanista? Quiere decir poder lograr, por un lado, integrar la equidad, darle más recursos a aquellos que menos tienen, que es lo que de alguna manera vos también mostraste acá, y al mismo tiempo, obviamente, como decíamos antes, gastar mejor, invertir mejor, dirigir los recursos que tenemos a lo que efectivamente da mejores resultados de aprendizaje, de investigación, etc. Entonces les pido hacer un esfuerzo por detectar en sus presupuestos, con la ayuda del SIN, cómo podemos enhebrar esa política y no convertirla en una discusión macro, lo hablábamos también hace un rato, no discutir en una conversación etérea o genérica que a veces desarrollamos por los medios, sino más bien una discusión concreta, empírica, mirando los presupuestos, dialogando universidad a universidad en el contexto del SIN. Escuchábamos lo que decía el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrondel, quien estuvo participando en este plenario del SIN ayer en la Universidad de San Martín. Allí también estuvo junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, también pidió la palabra en oportunidad en que estaban hablando estos dos funcionarios nacionales y dijo: las universidades no somos espacios de adoctrinamiento. Y de esta manera marcó también la incongruencia de otorgar vouchers al sistema privado cuando la educación pública está detonada. Por otra parte, también habló la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, historiadora, quien respondió al secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señalando que las universidades no tienen castas porque, dijo, estamos auditadas por el cogobierno de nuestras comunidades y por nuestras autonomías. Realmente no era Disney donde estábamos, pero en ese país las fuerzas de seguridad no entraban a desalojar trabajadores de las oficinas públicas. No, señor secretario, no, señor secretario. Si usted es un hombre de la democracia, no me puede decir ahora sí. Si usted es un hombre de la democracia, no puede decir ahora sí. No pueden pedirle los documentos a los trabajadores del CONICET o de la Secretaría de Políticas Universitarias o de cualquier organismo público. Hemos aprendido con mucho dolor en este país que eso no podía volver a suceder en el ámbito de la democracia. Entonces, no voy a dejar pasar, y menos que me diga ahora sí. En tal caso, esperaba un comentario de otra característica. Esperaba un comentario que dijera: fue un momento, fue un exceso, no lo sé. Pero no esperaba la confirmación de que esto era el camino que teníamos que esperar en más de 40 años de la democracia. Realmente lamento profundamente ese gesto de su parte. Por otro lado, yo no soy de las rectoras que lo fue a ver, yo no soy de las rectoras que tuve una conversación con usted. Sí le he enviado una nota que usted me contestó muy amablemente y se lo agradezco, donde usted me confirmaba que iba a haber este incremento del 70%, espero que así sea, acaba de confirmarlo. Pero lo cierto es que es muy difícil que después de una intervención que nos violenta en términos discursivos y en modos, podemos correr el modo porque la vehemencia no es un problema, por lo menos para mí, entiendo las pasiones y bienvenido sea, pero sí un contenido donde pareciera que hay una usurpación de parte de los rectores y rectoras del cargo que ocupan. En realidad, a nosotros, o en mi caso por lo menos, yo estoy aquí en este lugar porque me eligieron más de 4.000 personas de mi universidad, entre estudiantes, docentes, no docentes y graduados.
En su caso, usted ha sido elegido por la gestión. Entonces, si tenemos que hablar de legitimidad, deberíamos ser más cuidadosos, me parece. El sistema universitario puede crecer y expandirse si hay una sociedad que crece y se expande. Porque, insisto, si bien no estábamos en Disney, mis estudiantes hoy tenían 4.000 becas Belgrano con la cual sostenían, que hoy no las tienen. El boleto estudiantil o el boleto que debían pagar era de 240 pesos. Hoy están pagando 900 pesos. Y los alquileres de los estudiantes que estaban en el Comahue aumentaron un 130%. Entonces, también las políticas que acompañan al crecimiento o al empobrecimiento de la sociedad impactan decididamente en el sistema universitario. Porque no se trata solo del presupuesto nuestro, se trata de cómo ese presupuesto se inserta en un proceso de desarrollo social. Que en 40 años la población creció en un 77% y la matrícula universitaria en 40 años creció en un 750%. Ningún país ni ninguna sociedad que se pretenda desarrollada o emergente puede mirar esto como un fracaso. Por el contrario, el crecimiento del sistema universitario es lo que hace pensar en la larga duración justamente las características beneficiosas, proclives al desarrollo científico de nuestro sistema universitario. Compartíamos parte de la intervención de la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, respondiéndole al subsecretario de Políticas Universitarias. Finalmente, vamos a escuchar lo que decía el flamante presidente del CIN, quien además es el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moríñigo. Destacó la gestión de convivencia sana, madura y con respecto que caracterizó al CIN en casi 40 años desde su creación. Y dijo, el CIN es el único lugar que nos queda para hacer política universitaria. Y nosotros como defensores de lo público lo sufrimos. Y está en nosotros poder comunicar todo lo bien que hacemos como universidades nacionales y lo bien que le hacemos a nuestro país. Así que yo les pido encarecidamente que asumamos todos juntos como cuerpo el desafío enorme de proteger lo conseguido. Quiero decirles que hay que darle músculo a este CIN. Es el último y único lugar que nos queda para hacer política universitaria. Yo les pido que acompañen a esta presidencia y a la vice con el trabajo en las comisiones del CIN. Yo les pido que hagamos músculo en este CIN para que sea el CIN la casa de todos ustedes, para que el CIN sea y tenga un funcionamiento ejemplar, metódico, y que vengan aquí todas las universidades del país a refugiarse, a pedir ayuda, a aportar ideas y experiencias. Para las universidades del interior, el CIN realmente es un refugio de cada situación que vivimos día a día. Creo que hay que seguir transitando el camino del acuerdo. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo, como decía el rector de la UTN, de llevar este modelo de consenso y de diálogo, respetando las autonomías de cada uno, pero llevando la bandera del acuerdo y del consenso. Tenemos que dar batallas, creo yo, sobre muchos temas. Ya hablamos del famoso adoctrinamiento en la mañana y creo que si hay algo que solucionó la reforma del 18 fue justamente el rector de Río Negro, las cátedras paralelas, los concursos públicos, la libertad de cátedra y una dependencia de un sistema de universidad de la cual abandonamos hace más de 100 años. Pero también hay que ir contra otro karma que nos endilgan, que es que las universidades nacionales somos una caja política. Hay que decir rotundamente que eso no es así. Por lo tanto, tenemos que defender lo público sin ponernos colorados y siendo orgullosos de la universidad que tenemos. De todas las definiciones que hay de universidad, abrazo una que creo resume todo lo que ustedes defienden todos los días y tiene que ver con que la Universidad Pública Argentina es aquella que cuida la delicada humanidad de las personas. Y todos ustedes lo hacen a diario, abriendo las universidades día tras día, pese a las distintas tensiones que tenemos y hemos tenido a lo largo
de los últimos años. Problemas presupuestarios y tensiones con los gobiernos. Hay que dar pelea para la construcción de una democracia de iguales y entre iguales. Escuchamos finalmente al flamante presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Moríñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis, en el marco del plenario de rectores y rectoras de universidades nacionales que se reunió ayer en la sede de la Universidad de San Martín y donde acordaron también un pronunciamiento que ya está publicado en todas las redes sociales del CIN. Convocan a defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional. En este documento señalan que los rectores y rectoras de las universidades públicas argentinas, reunidos en la Universidad de San Martín, queremos manifestar con claridad que la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y que necesita urgente respuesta por parte de los poderes del Estado Nacional. Y continúa este comunicado que, como señalaba, ya está publicado en las redes sociales y donde además convocan a una gran demostración nacional para el próximo 23 de abril a realizarse en la ciudad de Buenos Aires en defensa de la educación y el sistema universitario público argentino en conjunto con las representaciones docentes, no docentes, estudiantiles, toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación.